El tema en esta noche dice de la siguiente manera: toma la rienda y levanta los muros. ¿Cómo dice el tema? Toma la rienda y levanta los muros. Y levanta los muros. Este texto bíblico nos da a nosotros la imagen de que ha habido un descuido y un descontrol precisamente del control que tenemos nosotros, del control de nuestro espíritu, un descontrol de comunidad. Sin embargo, este texto bíblico, un poco metafórico, trae una advertencia a los hombres y mujeres de Dios. ¿Y qué es una rienda? Una rienda, tomando un sustantivo o como sustantivo, pudiéramos decir que son las correas o son las cuerdas que van a los frenos de una caballería y que luego en el otro extremo quien la divide es un jinete. Pero si nos vamos a la esencia del contenido de esta palabra, rienda, pudiéramos decir gobierno o dirección de algo. Es como si yo dijera: cojo la rienda de la empresa. Y esta tarde, mientras analizaba esto, recuerdo de una forma patética lo que hizo una vez mi patrón cuando yo tenía alrededor de unos 17 años. Se le presentó una salida fortuita en piernas, de repente, hacia Estados Unidos. Y hizo así, me dio todo el llavero del negocio de su casa y me dice: Ramón, tenga, toma la rienda del negocio. Y se fue. Me trabajaba alrededor de 14 personas en diferentes áreas: herrería, grúa, soldadura, mecánica diésel y respuesta. Y cuando él llegó como a los 6 meses, me preguntó: Ramón, ¿se debe el local? Y dije: no. ¿Se debe el teléfono? No. Los muchachos llegaron al lado, contento. Y la grúa que dejé fundida y me están trabajando. Y me dice: bueno, pues tú estás bien entonces. Y le dije: pero también hay otra cosa. ¿En qué? Pero hay un dinero guardado que no le puedo llevar más porque yo no tengo que hacerlo. Me dice: y también hay efectivo. Y yo, primera vez en lo que negocié, veo el dinero junto del negocio. Y por ahí, como dice el refrán, cada vez que se me decían: coja la rienda del negocio. Lo que quiere decir que cuando vamos a la esencia de este término, rienda es como un sinónimo de gobierno, de dirigir. Puede ser en acción o en palabras, pero dirigir. Y precisamente esa rienda, cuando se usa en la debida forma, se ven los frutos. Ahora bien, como ciudad derribada y sin muro, en la antigüedad, cuando una ciudad estaba desprovista de sus muros, era una ciudad vulnerable, es decir, fácil de tomar. Podía estar a expensa de sus enemigos. Y esto me trae a colación la historia de Nehemías en su capítulo 2, 1, versículo del 2 al 11. Cuando él recibe una noticia que no fue muy agradable de sus hermanos que habían venido de la cautividad, que habían regresado a Jerusalén. Ahí figura Anani, que es quien da la noticia, y dice: tus hermanos están en dura afrenta. Los muros de Jerusalén han sido destruidos y sus puertas han sido quemadas.
Y Nehemías sintió una gran aflicción y se sentó. No como está usted ahí, no puede descansar. Nehemías se sentó a reflexionar, a pensar cuáles eran las medidas que había que tomar para resolver el problema en su pueblo. Nehemías ayunó, Nehemías oró, Nehemías inició, Nehemías se acercó a la misma presencia de Dios para ver cómo él encontraba gracia delante del rey para que le supiera lo que él necesitaba para desplazarse a Jerusalén con una gran comitiva, inclusive un buen flanqueador. Y Dios se lo concedió. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esto, lo que hemos explicado sobre la rienda y hemos explicado sobre los muros, y había dicho al inicio que esto era una advertencia para hombres y mujeres de Dios, resulta que en ocasiones el hogar puede estar bien sólido, la familia, el trabajo puede estar de pláceme, la unión puede estar en un grado superlativo, pero cuando hay descuido, que los muros se debilitan, que están a nuestro alrededor, simbólicamente hablando, en el ámbito espiritual, y esos muros tienden a debilitarse y a derrumbarse, le damos cabida y nos mostramos nosotros todos de una manera vulnerable a las fuerzas demoníacas que le gustan percudir en los hogares y tirar al suelo el trabajo, y tirar al suelo la comunión, y tirar al suelo, hermano, la relación entre las parejas. El enemigo en los últimos tiempos ha estado dando con ímpetu precisamente en ese núcleo, precisamente en esa institución divina que Dios instituyó desde los principios de la generación. Porque si le da al hogar, si le da a la familia, le da a la sociedad. Y si le da a la sociedad, caemos en un estado de putrefacción. De manera que tenemos nosotros, como dice Santiago 4:8, acercarnos a Dios para no dar cabida de que esas fuerzas demoníacas percutan en nuestro hogar y vuelvan todo, como dicen popularmente, un disparate. No ignoréis las maquinaciones de Satanás, cuyo propósito, dice San Juan 10:10, vino a tres cosas: a robar, a matar y a destruir. Es bueno que Cristo vino a deshacer sus obras. Entonces, cuando nuestro espíritu, el que se le controla, como dice el texto bíblico, y no está sujeto al Espíritu de Dios, entonces ahí es cuando el enemigo se da cabida. Ahí es cuando el enemigo se aprovecha. Ahí es cuando el enemigo hace lo que él quiere hacer: destruir, dividir y echar uno a un lado, otro a otro. Que no haya comunión en los hogares. Que las respuestas nunca sean agradables de uno al otro, sino que haya conflicto, haya problema y haya división. Al nombre de Cristo. ¡Gloria! Y a su nombre. ¡Gloria! De manera que, amados hermanos, nosotros estamos percibidos de una u otra manera, de manera continua. Vive el Señor instruyéndonos a nosotros, advirtiendo las cosas que pueden suceder cuando hay descuido espiritual, cuando nuestro espíritu no está sujeto al espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a veces nos autoconsideramos, hay problemas, como dice Santiago 4:14, y mañana iremos y nos picaremos y haremos aquello, en lugar de decir: si Dios quiere.
A veces nos lanzamos a hacer las cosas porque nos autoconsideramos. Y por eso, hermano, vemos tantos fracasos precisamente en el mismo pueblo de Dios. Porque a veces creemos que lo sabemos todo. A veces nos creemos autosuficientes. Y por eso yo no ceso de decir en mis oraciones: sin Dios nada somos, y sin Dios nada podemos hacer. Dale un aplauso, Señor. Hay tantas cosas que deben considerarse para alcanzar un buen objetivo, para poder disfrutar de frutos en el Señor. Porque todos nosotros, de una manera común, tenemos pruebas, pero como son pruebas que Dios las permite en nuestras vidas, en medio de ese tipo de pruebas tenemos paz y disfrutamos en medio de esa prueba. Pero como son pruebas fruto de nuestro descuido, trae desolación, trae división, trae destrucción, trae desavenencia, trae desobediencia, y en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos más de Él. Nos convertimos en personas altivas. Dice la Biblia que al altivo lo mira Dios de lejos. Pero qué bueno es cuando entendemos que no somos autosuficientes y que entendemos que nuestro espíritu tiene que estar sujeto al espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el tema. Tomemos las riendas y levantemos los muros. Esos muros caídos que se levantan, hermano, apegados a los asuntos de Dios, a la obra de Dios. Como dijo el Señor en una ocasión cuando se le extravió a sus padres, que Él no aparecía. Hijo, me estamos buscando encontrar ahora. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Siendo que un adolescente, en los negocios de mi Padre me conviene estar. El afán y la ansiedad a veces nos ha alejado de Dios. Y tenemos una lucha tenaz, tenemos una lucha continua. Hay un deseo interno, pero no podemos vencer los obstáculos. Hay un momento ferviente en el que queremos, hermano, cambiar de una manera radical. Hay a veces cierta disposición, pero no la ponemos en práctica. Hay deseo, pero no lo ponemos en la mano de Dios. Queremos alcanzar muchas cosas, pero no esperamos el tiempo de Dios. Y Dios a cada uno de nosotros, como dice por ahí, le tiene lo suyo. Solo que hay que tener ese tercer o cuarto fruto del Espíritu, que es la paciencia. Esperar. Y no caer en ese estado de desesperación, que es precisamente cuando se descontrola de una manera descomunal nuestro espíritu. Y cuando se descompone el espíritu, hermano, entonces se debilitan los muros, caen los muros, y le damos pasividad, y le damos fácil entrada al enemigo en nuestra vida. Den un aplauso, Señor. Tomemos la rienda y levantemos los muros. Tomemos la dirección. Tomemos el gobierno en nuestros hogares, padre y madre, y hagámosle frente a todas esas ofertas baratas que trae el enemigo a manera de engaño. Por eso dice la Biblia: y no ignoréis las maquinaciones de Satanás. A veces vivimos una vida light y estamos tan ignorados cuando nos parece y cuando nos acordamos. Salimos a veces de nuestro hogar y se me olvidó todo. Hice de todo, pero se me olvidó orar. Y aún a veces llegamos a la iglesia y no nos da tiempo tampoco de orar. Y yo me pregunto: ¿y Dios para cuándo? ¿Y Dios para cuándo? Queremos muchas cosas de parte de Dios. Tenemos grandes demandas de parte de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa demanda sea satisfecha en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo? Si aún así dice la Biblia, aún lo hayamos hecho todo, al final declarémonos como siervos inútiles. Sin Dios nada somos, y sin Dios
nada podemos hacer. Son muchos ejemplos que tenemos en las palabras de Dios, de personas que entendieron que ellos podían y al final después reconocieron que Dios sí hacía parte en su vida. Es que no nada, ni aún una hojita de los árboles se mueve, sino porque Dios lo permite. A veces Dios nos da rienda suelta y nos permite que pasemos por ciertas circunstancias, por ciertos procesos, para que al final y al cabo vengamos entonces como ovejitas y entendamos que sí, en realidad, nos va a hacer falta Dios en nuestra vida. Es que Dios tiene que ser el centro de nuestro hogar, tiene que ser el centro de mi trabajo, Dios tiene que ser lo primero en todo lo que haga y esperar cualquier respuesta de parte de Dios, sea sí o sea no. Denle un aplauso, Señor. A veces creemos que si no es sí, Dios no está hablando. Pero a veces hay un no que es para nuestro bienestar, que es para nuestro progreso. Por eso es que a Dios no podemos entender lo que entendemos en este cuerpo. A Dios lo vamos a entender cuando estemos cara a cara delante de Él. No podemos entender los propósitos, cómo Dios lo programa, cómo Dios lo organiza. Y por eso que muchas veces quedamos en cierto estado de desesperación. ¿Y por qué estoy en esta situación? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué tengo que aguantar esto? Porque Dios está procesando. Porque Dios te está preparando. Porque algo tiene Dios para ti. Y no puede entregártelo así. Tienes que prepararte primero para que puedas apreciar lo que vas a recibir. Porque dice un Dios refrán: a lo que nada nos cuesta, hablamos de fiesta. Cuando las cosas cuestan sacrificio, nosotros las cuidamos. Nosotros nos esperamos en mantenerlas con nosotros, porque nos costó sacrificio. Entonces, hermano, hay momentos en nuestra vida que se muestran como tan negativos aparentemente y creemos como que Dios está lejos. Y en medio de ese problema, ahí está Dios. Porque solo no podemos enfrentarlo. Si lo enfrentamos solo fácilmente, podríamos perecer. Pero Dios está ahí. Dios no nos abandonará. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Somos nosotros los que nos apartamos de su propósito. Somos nosotros los que a veces dudamos. Y a veces dudamos tanto que nos pasa como Pedro, cuando iba en el agua caminando. Todo iba bien, además hizo dudar y buscó fondo de una vez. Entonces, hermano, nosotros aún veamos esos momentos adversos que se presentan en nuestra vida y que lo vemos tan difícil y como que no hay solución, ahí es que Dios se mira. Porque eso es lo que Dios quiere. Que entendamos que no hay solución, para cuando se resuelva, entendamos que no fue ningún hombre humano que resolvió, sino resolvió nuestro Dios. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno, hermano. Dios anhela que nosotros nos acerquemos cada día más a Él. Y que nosotros entendamos, hermano, que Él está pendiente de nuestra situación. Que Él está pendiente de nuestra escasez, que Él está pendiente de nuestra enfermedad, que Él está pendiente de nuestra bonanza, que Dios está pendiente de todo. Nunca consideremos que Dios es lejos, porque si Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin, no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mantenernos firmes en medio de cualquier circunstancia, mantenernos firmes en medio de las pruebas, mantenernos firmes, hermanos, buscando su rostro, buscando su llenura y manteniendo sujeto nuestro espíritu al espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos así, entonces, hermano, nuestro hogar volverá a ser lo que era: un hogar feliz, un trabajo bendecido, una familia bendecida. Y eso sucede cuando nosotros soltamos nuestro espíritu al espíritu de nuestro Señor. Y no andará, hermano, sin rumbo. Figúrese usted, como dicen por ahí, un coche de bocado y que yo lo deje solo y que no tenga guía, que no tenga quien lo dirija. Un avión sin piloto,
un vehículo corriendo, un carro, una guagua, lo que sea, sin el chofer, ¿qué pasará? Un desastre. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en el coraje del Espíritu Santo, tomar nuestras riendas y levantar los muros caídos para poder continuar hacia adelante, para poder nosotros realmente ver la gloria de Dios en nuestra vida. Todo no vendrá tan fácil. Antes de nosotros recibir una bendición, algo tiene que acontecer, algo tiene que pasar. Por algún proceso tenemos que realmente atravesar. Pero reconocer que en medio del proceso, en medio de la prueba, Dios está con nosotros como poderoso. Que no desfallezca mi Padre. Que no dudemos de Dios. Que entendamos que somos personas que en muchas ocasiones nos mostramos muy vulnerables. En cierta ocasión somos sensibles cuando a veces vemos circunstancias en nuestra vida y pensamos que no hay solución. Vuelvo y reitero, en esos momentos cuando a Dios le gusta glorificarse, cuando usted entiende que ni el médico, cuando usted entiende que ni su hermano, ni el vecino, ni el primo da solución a su problema, ahí es que Dios se encarga en obrar en nuestra vida, para que nosotros entendamos que Él siempre ha permanecido juntamente con nosotros. Otro aplauso, Señor. Y para que los muros sean levantados y para que nuestro espíritu tome el control con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, tomemos bien. Y de esta manera no podrá el enemigo perjudicar en nuestras oraciones. Porque si sujetamos el espíritu nuestro, el espíritu de Dios, como dice el ser un predicador, no habrá diablito ni diablazo que entre en nuestras familias y traiga estrago, y traiga problemas, traiga destrucción y traiga división. Vendrá la bendición de Dios porque estamos cerca de Él, porque estamos buscando su rostro, porque nos estamos fortaleciendo con Él, porque estamos haciendo su voluntad. Y si hacemos todo esto, estamos en obediencia. Y si hay obediencia, hay bendición. Y si hay bendición, saldremos Dios. Den un aplauso, Señor. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos bendiga. Vamos a ver.